Queridos santos, esta noche entramos al mensaje 4 y el título de este mensaje es Una vida de oración apropiada para una vida de iglesia apropiada. Quiere decir que aquí hay dos cosas. Número uno, una vida de oración apropiada. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo ora. Todos los grupos religiosos oran. Los musulmanes oran, los judíos oran, los testigos de Jehová oran, los mormones oran, todo el mundo ora. Los espiritistas oran, todo el mundo ora. Pero una vida de oración apropiada es otra cosa. Y de hecho, la oración apropiada tiene un solo propósito, un solo objetivo. Y es producir una vida de iglesia apropiada. Y esa vida de iglesia apropiada surge cuando se cumplen unos aspectos necesarios, básicos, claves, que nos muestra la Biblia y que esperamos cubrir en esta noche. Este bosquejo está diseñado originalmente para los ancianos y hermanos responsables de las iglesias. Sin embargo, el asunto de orar apropiadamente para una vida de iglesia apropiada es para todos los santos. Así que estaremos trabajando el bosquejo, pero no de una manera ordenada, sino más bien aplicando aquellos aspectos más cruciales que estén dirigidos a la iglesia, a todos los santos. ¿Para qué? Para conseguir la oración apropiada para una vida de iglesia apropiada. Esa es la carga de esta noche. Y el bosquejo, de hecho, comienza con un versículo en 1 Timoteo 2, del 1 al 3. Dice, exhorto ante todo a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia. Hasta ahí. O sea que este versículo nos está dando un parámetro para orar. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de eso? Dice, para que llevemos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Salvador. Así que una vida tranquila y sosegada por un lado, y en toda piedad y dignidad por otro lado. O sea que hay 4 cosas aquí que van a venir como resultado de nosotros cumplir la comisión de hacer peticiones, de orar, de interceder y dar gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. Entonces, eso va a producir este resultado. Así que después de hablar de la economía de Dios, estuvimos hablando sobre eso en el mensaje 1, y de encargarle a Timoteo que milite la buena milicia en pro de la economía de Dios, Pablo indica el ministerio de oración. Pablo indica el ministerio de oración y dice que este ministerio es el requisito previo para la administración y el pastoreo de una iglesia local. Aquí está ya moviéndose hacia la administración de la iglesia local. Pero, como dijimos al principio, este mensaje tiene una carga importante para todos los hermanos responsables, pero la vamos a aplicar ahora para todos los santos. Ahora esta carga viene para todos los santos. Nosotros
también necesitamos aprender a pastorear. Necesitamos aprender a entrar en Dios para en una mutua relación poder ejercer nuestra función en la iglesia local. Y entrando en las notas precisamente de ese versículo, podemos encontrar algunos detalles que nos van a dar un giro un poco, digamos, sorpresivo en cuanto a esta carga que el apóstol Pablo está exhortando. Él dice, os exhorto. Y la primera cosa que dice la nota aquí, habla sobre lo que es una vida tranquila y sosegada. Bueno, una vida tranquila y sosegada es una vida apacible, reposada y sin disturbios. No solo externamente en las circunstancias, sino también internamente en nuestro corazón y espíritu. Tal vida nos capacita para que tengamos en piedad y dignidad una vida de iglesia muy disfrutable. ¿Qué es lo que nos dijo aquí? Bueno, resulta que si nosotros oramos de acuerdo a los parámetros que el apóstol Pablo nos dice, va a haber un efecto para nosotros. Quiere decir que la primera línea que nos está presentando el apóstol Pablo aquí no es el efecto para cumplir el deseo de Dios, sino un efecto para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted ora, como vamos a ver en más detalle más adelante, usted toca a Dios, se mezcla con Dios, se hace uno con Dios y entonces usted recibe un efecto en usted, en esa mezcla con Dios. Y eso hace que en medio de este ambiente turbulento, en medio de tanta situación difícil, en medio de tanta tensión, en medio de tanta circunstancia imprevista, el Señor nos lleva a una vida apacible, reposada y sin disturbios. No solamente en las circunstancias externas, sino también internamente en nuestro corazón y espíritu, aun cuando las circunstancias externas no estén tan apacibles. Pero eso se logra si usted se ejercita en la oración, en todas las vías que el apóstol Pablo acaba de presentar en este versículo. Las otras dos palabras, trabajamos ahora la palabra tranquilidad y sosegada, las otras dos palabras que son piedad y dignidad. Dice aquí la nota, piedad, ser como Dios, expresar a Dios. La vida cristiana debe ser una vida que exprese a Dios y que tenga la semejanza de Dios en todas las cosas. ¿Cómo podemos expresar a Dios? ¿Cómo es que podemos tener la semejanza de Dios? Recibiendo a Dios, disfrutando a Dios, absorbiendo a Dios. Y este espíritu todo inclusivo que está mezclado con nuestro espíritu, una vez que nosotros oramos y nos ejercitamos, aunque usted no lo vea, está trabajando dentro de nosotros y comenzamos y se produce la teosemejanza o se produce la deificación. Y se produce entonces lo que se traduce directamente de la Reina Valera como piedad, pero realmente es mucho más que eso. La otra palabra es dignidad. Una cualidad que implica dignidad es digno de reverencia y que inspira e invita honra. La piedad, como dice aquí, o la teosemejanza o la deificación, es la expresión de Dios. La dignidad es manifestada hacia el hombre. Nuestra vida cristiana debe expresar a Dios ante los hombres con un carácter honorable que invite la reverencia de ellos. Esto es bien serio. Esto es bien serio.
Eh, si a usted le gusta hacer bromas, estoy hablando de los hermanos de la vida de iglesia. Si a usted le gusta hacer bromas, si a usted le gusta hablar de otras cosas que no son el Señor, usted no va a invitar a la reverencia de los que lo escuchan. Pero si su hablar es Cristo, y ese hablar viene por su experiencia y disfrute del Señor en oración, entonces se va a producir lo que es dignidad, la expresión de dignidad, que implica una acción que invita a honra, a otros. Claro, la palabra piedad, regresando a la palabra piedad, porque siempre me gusta abundar un poco en esa palabra, está compuesta de dos palabras, eu y sebeia. Cuando usted lee la palabra piedad en griego es Eusebeia, que de hecho conocí una hermana en la República Dominicana que se llamaba Eusebia. Eusebeia tiene, por un lado, eu, que en griego significa bueno, y sebeia es la adoración a Dios. La adoración a Dios. Es decir, es una adoración a Dios apropiada. Claro, cuando aplicamos Juan 4:24, entonces nos damos cuenta que esta Eusebeia tiene el ángulo que vamos a irlo acomodando hasta llegar al asunto de la oración. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que le adoren. Tenemos que entender que vivir una vida en Eusebeia es una vida que está en contacto con Dios y expresando a Dios, produciendo la adoración a Dios en nuestro espíritu. Así que la palabra piedad se queda muy cortita aquí. No es ser piadoso en el concepto religioso tradicional. Así que lamentablemente también la palabra adorar se ha distorsionado bastante. Para muchas personas pues adorar pues es tener una reunión de adoración, ya sea de muchas maneras. Hoy en día hay muchas maneras que uno los mira, que danzan, o tienen música, o tienen cantantes. La gente cierra los ojos, levanta las manos, termina la reunión. ¿Dónde tú estabas? Yo estaba en una reunión de adoración. No voy a entrar ahora a criticar si es bueno o es malo, pero sí quiero decir que eso no es la adoración que habla aquí en Juan 4. Juan 4:24, a eso no se refiere. Lo que sí, la adoración que dice aquí es los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Estas dos palabras, en espíritu por un lado y veracidad por otro, da el contenido de la adoración apropiada. La veracidad, de hecho, no es una palabra tan sencilla. Viene de la palabra griega aletheia, que se puede traducir realidad o verdad o veracidad. Y en este caso, la versión Recobro lo tradujo veracidad. Hay versiones que traducen en espíritu y en verdad. Está perfecto. Lo que pasa es que la orientación, la línea que va, es que cuando oramos vamos a salirnos de la falsedad y la vanidad para entrar en la veracidad y la realidad. Y ahí cambia, le da un peso mayor. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si cuando estamos adorando estamos en la carne y la vanidad o estamos en el espíritu y la veracidad? Bueno, si miramos la definición que dimos de estas palabras, de lo que son dignidad, cuando tenemos el efecto de vivir en Dios, expresando a Dios en nuestra vida cristiana, que es el aletheia, que es el eusebeia,
entonces eso produce ante los hombres un carácter honorable que invite la reverencia de ellos. Quiere decir que la adoración no es algo para usted. La adoración es el resultado de la mezcla de Dios con usted en su espíritu para que usted entonces disfrute a Dios y exprese a Dios. En ese proceso de adoración, entonces ocurre la oración. Dice aquí, Efesios 6:18, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. Ahí está. Igual que adorar en el Espíritu y la realidad, entonces toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. Para ello, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Aquí el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso le especifica exclusivamente por todos los santos. Allá en Timoteo, le dio la instrucción a Timoteo, que también de hecho era para la iglesia en Éfeso, que los santos y todos los que estuvieran en autoridad o en eminencia, allá tenía el efecto, y tiene el efecto de producir en nosotros un cambio interno. Y eso va a producir entonces una vida de iglesia apropiada, como vimos en el título. Así que, lamentablemente, la vida de oración de la iglesia en ocasiones se torna muy organizada y coordinada, pero no tenemos ni la adoración ni la oración en el Espíritu. Cuando nos reunimos a orar, hay silencios. No surge un fervor inmediato para tocar al Señor. Y en un grupo de 20, usualmente uno puede identificar 6 o 7 o 8, que son los que siempre entran. Y todos los demás están diciendo amén. Pero, ¿qué sucede ahí? Bueno, los que no oran, aunque son salvos, aman al Señor, no se ejercitan. No han sido ejercitados, no han llevado adelante la exhortación del apóstol Pablo de orar, de interceder, de hacer peticiones, sino que están demasiado entretenidos en sus asuntos y cuando llega a la reunión de la iglesia, su mente está demasiado activa, su espíritu no ha sido ejercitado y la oración no fluye. La oración no fluye. Así que tal falta de oración detiene para todos nosotros, si no lo hacemos, el proceso de ser nutridos y transformados para crecer en vida, para que nuestro viejo hombre se anule. Y eso explica por qué después de tantos años de escuchar y participar de conferencias y entrenamientos, seguimos igual. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una vida de oración profunda y constante. Y no hemos podido recibir la infusión de vida que es el resultado que habla Pablo ahí en Timoteo. En estos días precisamente estamos pasando el proceso de la partida de una amada anciana de la iglesia que poco a poco se fue transformando en este vivir en Eusebia. Por un lado, dado a su mayoría de edad, que ya estaba en los 92 años, su actividad física fue disminuyendo. La conocimos por lo menos hace 15 años atrás, estaba muy fuerte, siempre dada al Señor, pero mientras más envejecía, más apacible estaba y más inspiraba reverencia cuando nos acercábamos a ella. Su actividad física se disminuyó, pero su actividad de oración se fue intensificando. Así que esto produjo un cambio en ella. Una vida tranquila, sosegada, que transmitía mucha paz y mucha reverencia. Si usted se acercaba a ella, no le podía hablar nada vano.
No le podía contar nada ni de las noticias. Lo único que usted podía hablar con ella era el Señor, disfrutar al Señor. ¿Qué era eso? El efecto de la oración que trabaja en nosotros y nos transforma. Eso produjo espontáneamente que hubiera un amor tanto de ella hacia los santos como de todos los santos hacia ella. Ella es el resultado de esta oración presentada aquí. Claro, la impresión que yo personalmente tenía de este verso era que debíamos orar por todos los que estaban en autoridad, para que las cosas estuvieran tranquilas para todos. Pero después de evaluar con más cuidado la carga del ministerio, esto por un lado quiere decir que debemos orar por todos los que están en autoridad, para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Pero la carga principal es para nosotros. Es para que el Espíritu, a través de la oración, produzca un cambio orgánico en nosotros y surja una vida de iglesia apropiada. Así que, aparte del efecto restaurador y renovador de nuestro mezclar con Dios, entonces tenemos un efecto también para Dios. Ya hablamos del efecto de la oración para nosotros, ahora vamos a hablar del efecto para Dios. Para que eso ocurra, tenemos que entrar en lo que implica la necesidad de orar conforme a la voluntad de Dios. Estas oraciones conforme a la voluntad de Dios se logran mediante la fusión y unión de nuestro espíritu con el Dios triuno para nosotros poder percibir cuál es la carga de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios debe orar antes de que Dios se mueva en la tierra para llevar a cabo su voluntad. Esos son principios. La oración que más le agrada a Dios es la oración que pide que se cumpla su voluntad. Como dice 1 de Juan 5:14, Dios quiere que obremos con Él a fin de llevar a cabo su voluntad. La manera que obramos con Él es orando. Así que el propósito de la oración, aparte de lo que vimos del efecto automático de transformación en nosotros, es el segundo efecto, igual de importante, es que seamos uno con la voluntad de Dios para que Dios pueda obrar en la tierra a fin de cumplir su propósito. Si no obramos juntamente con Dios en oración, a fin de que su voluntad se haga en la tierra, así como en el cielo, Él no podrá moverse en la tierra para llevar a cabo su voluntad. Esto ocurre si somos uno con el Señor y si deseamos lo que Dios desea y nuestra voluntad llega a ser una sola voluntad con Dios. ¿Por qué? Porque la oración es el cumplimiento de la voluntad de Dios para que lo que está en su corazón se produzca en nosotros. No es pedirle a Dios cosas para que Él realice para nosotros, que eso es lo que nosotros crecimos en ese principio de pedirle a Dios cosas. Dios como el de la lámpara de Aladino. Usted tiene la lámpara y flota, y la frota para ver que si el genio sale y le resuelve el deseo. Ese es el concepto de los cristianos tradicionales. Nosotros no podemos entrar ahí. Nosotros necesitamos orar para que el Señor pueda cumplir su voluntad y su propósito en toda la tierra. Hay por lo menos 4 pasos, hay más, pero vamos a trabajar 4 pasos básicos. Dios tiene la intención de hacer algo conforme a su voluntad. Eso está en Efesios 1, 5 y 11. 2.
Él nos revela su voluntad a nosotros, y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, por medio del Espíritu para que conozcamos su voluntad. Así que para eso necesitamos tener un espíritu ejercitado, mantener nuestra mente, nuestro corazón en conexión con el Señor para poder captar su deseo y su voluntad. Entonces, el paso 3 es, una vez que nosotros sentimos el deseo de Dios en nosotros, entonces se la presentamos de regreso a Él por medio de la oración. Y el cuarto, Dios lleva a cabo su obra. Dios lleva a cabo su obra conforme a su voluntad. Y Dios necesita que ejercitemos nuestro espíritu junto con nuestra voluntad resucitada, a fin de que oremos según su voluntad divina, para que Cristo sea manifestado y disfrutado por nosotros, para que la vida del cuerpo sea puesta en práctica por nosotros y para que el cuerpo de Cristo sea edificado por medio nuestro. ¿Qué es todo esto? Tenemos que concluir que un hombre de oración genuino, el que hace la vida de oración apropiada, es aquel cuyos deseos están plenamente compenetrados con los deseos de Dios y cuyos pensamientos inclusive son plenamente uno con los pensamientos de Dios. Este hombre de oración es uno que los deseos de Dios están grabados. Un hombre cuya revelación es una duplicación transmitida a él desde el corazón de Dios a su corazón. Así que cuando venimos al Señor para tener la oración apropiada, necesitamos permitir que el Espíritu mezclado entre en nosotros y se una a nosotros y tome control de nuestros deseos y ponga sus deseos. Que tome control de nuestros pensamientos y ponga los pensamientos de Dios. Que ponga en nosotros las oraciones y la carga de los deseos de Dios internos en nosotros. Y eso hará que nuestras oraciones tengan un peso y serán valiosas para Dios. Y sobre todo, eso hará que Satanás sufra pérdida. Así que como vimos, aquí el punto B dice, un requisito para tener una vida de iglesia apropiada en el recobro del Señor hoy en día es llevar una vida de oración. Una iglesia apropiada es una iglesia que ora. Todos en el recobro del Señor deben estar entregados a la oración y mantenerse firmes contra el pecado de no orar. Vean este principio que acaba de presentarse aquí. Mantenerse firmes contra el pecado de no orar. Esa expresión de pecado de no orar se encuentra en 1 Samuel 12, 23, la primera parte, y dice, y en cuanto a mí, dice Samuel, lejos esté de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Wow, cesando de orar por vosotros. Si dejamos de orar, como nos presenta este verso, pecamos. Pecamos. Si dejamos de orar, como lo mencionaba Timoteo, el apóstol Pablo en Timoteo en su exhortación, y como lo mencionaba el apóstol Pablo en Efesios, pecamos. Ahora, ¿qué es pecar? ¿Por qué pecamos? Sencillamente, como hemos dicho muchas veces, la raíz del pecado es estar fuera de Dios. Cuando oramos apropiadamente, entramos en Dios. Pero cuando no oramos, nuestro corazón es llevado a todo lugar menos a Dios. Dios no tiene la preeminencia, así que nuestra oración no tiene efecto. Usted puede repetir cosas, pero usted no está orando lo que Dios ora. El efecto
es estar fuera de Dios. Ese es el pecado. Así que la oración es un misterio que nos une y nos asocia con Dios. Una vez que podemos contactar a Dios y Dios nos contacta a nosotros, somos dirigidos a entrar en la atmósfera de Dios para sentir a Dios, percibir a Dios y alinearnos con Dios. Por eso necesitamos orar. Aunque la oración sea inicialmente, Señor, yo necesito ser uno contigo. Sálvame de mi yo. Sálvame de mi hombre natural. Llévame a una esfera especial contigo. Para eso necesitamos experimentar lo que Pablo dice en Colosenses. Ser llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, miren por lo que Pablo estaba orando, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espirituales. Pablo no oraba otra cosa, estaba orando por la iglesia para que la iglesia entrara a ser una con Dios. Si la iglesia entraba a ser una con Dios y podía profundizar y captar la carga de la voluntad de Dios, su sabiduría y entendimiento espiritual se iba a expandir y como resultado iba a haber una vida de iglesia victoriosa y poderosa. En el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, como dijimos al principio, si oramos apropiadamente tiene un efecto en nosotros. Andamos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. Quiere decir que la oración, aparte de nosotros tocar la voluntad de Dios y llevar adelante la voluntad de Dios, tiene un efecto, es como un boomerang, regresa a nosotros. El apóstol Pablo dice, si usted toca la voluntad de Dios, oiga, vas a llevar fruto, vas a andar de una manera digna. Aquí agrega otro adjetivo, una manera digna en el Señor. Y vas a estar creciendo por el pleno conocimiento de Dios. Pero ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestro problema es que cuando hablamos de la voluntad de Dios, nuestra preocupación no está centrada en Dios, sino en nosotros. Es decir, lo que nos preocupa es que si nuestras decisiones nos van a afectar o no, si Dios está o no de acuerdo. Esta percepción es sumamente pequeña y elemental. Por lo que el primer paso para conocer la voluntad de Dios es entrar, como dice aquí en Colosenses 1:9b, que seamos plenamente llenos del pleno conocimiento de su voluntad, y eso va a producir un vivir digno que agrade a Dios y va a producir fruto en toda buena obra y vamos a crecer en el pleno conocimiento de Dios. Es recíproco. Nosotros tocamos la voluntad de Dios. Dios bendice y le agrada que toquemos su voluntad. Pero por otro lado, en esa interacción de Dios con nosotros y nosotros con Dios, somos llenos del pleno conocimiento de su voluntad y hay un efecto de transformación en vida, en nuestro carácter. Así que, puesto que la voluntad de Dios es el deseo que hay en su corazón, debemos conocer lo que es ese deseo. Por lo menos hay parámetros grandes. Si usted tiene los parámetros grandes, entonces va a poder aplicar los parámetros grandes a las cosas pequeñas del diario vivir. ¿Cuál es el parámetro grande? Dios desea mezclarse con el hombre. Mezclarse con el hombre es el deseo de Dios y también su voluntad principal. Dios desea forjarse en el hombre, mezclarse con él. Para eso produjo
la redención, la santificación, la regeneración, todas esas cosas. ¿Ah? Primero, si va a Efesios 1, va a ver todo el proceso desde el llamado, la predestinación, la redención, la regeneración, ser una sola cabeza con el Señor. Todo eso es el proceso que está en la voluntad de Dios, pero tiene un efecto. Es que cuando eso llega, entonces podemos ser uno con Dios. Podemos ser uno con Dios. Por lo tanto, si deseamos conocer la voluntad de Dios en cualquier situación, debemos asegurarnos primeramente que tal situación nos conduce a la mezcla de Dios con nosotros. Si usted va a hacer algo que usted tiene duda, no se siente bien, deténgase, porque posiblemente usted no está tocando al Señor apropiadamente. ¿Cuántas veces compramos un auto? Porque es una buena oportunidad, porque nos lo vendió alguien conocido, lo compramos, lo tenemos y a la semana hay problemas con el auto. ¿Qué pasó ahí? No tocamos. Compramos una casa, invertimos mucho dinero y de pronto al tiempo se mueven vecinos con ruidos, con problemas, con perros, aquello, lo otro. ¿Qué pasó? No tocamos. Estábamos tocando nuestra voluntad, estamos tocando nuestra voluntad. Que Dios va a utilizar todo eso para tratarnos. Claro, esa es parte de la gracia, la disciplina de la gracia para entonces transformarnos, porque lo que no logramos, lo que no logró Dios en usted mediante la mezcla de Él con usted y usted con Dios en la oración, entonces Dios lo va a trabajar de otra manera. Dios lo va a trabajar de otra manera. Así que, repitiendo otra vez, todos fuimos escogidos, predestinados y llamados para entrar entonces en el proceso de la redención y la regeneración para venir a ser uno en el Señor y que su cuerpo sea expresado y que finalmente se consume la Nueva Jerusalén. Ese es el cuadro completo. Pero ese cuadro completo tiene una operación que comienza con la oración. Por eso en Juan 6:38 el Señor dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Eso es el Señor. Eso es el Señor. Imagínense, si eso es el Señor, ¿qué de nosotros? Nuestras acciones, todo lo que hacemos, necesitamos ejercitarnos para estar en armonía con el deseo de Dios. Y necesitamos estar claros que nuestros deseos pequeños y particulares, aunque usted quisiera que Dios interviniera en ellos y le complaciera todos sus deseos, eso no es parte de la voluntad de Dios. Pero sus acciones y lo que usted haga tiene que estar en armonía con la voluntad de Dios. De lo contrario, entonces tendrá consecuencias. Así que nuestra vida diaria debe estar alineada constantemente para expresar el deseo de Dios. Aleluya, para expresar el deseo de Dios. Necesitamos tener tal sentir en nuestras vidas, ese anhelo en nuestras vidas, para que el Señor trabaje en nosotros y su propósito y su voluntad sean llevados a cabo. Este punto D dice, el punto C dice, deberíamos orar por todos los hombres, porque Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando allá en Timoteo vimos 1 Timoteo 2, 1 al 3, que hablaba de orar por los hombres, aquí especifica más en el 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Nuestra oración es necesaria para que se lleve a cabo el deseo de Dios.
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dice aquí, las manos simbolizan nuestros actos. Por tanto, las manos santas representan un vivir santo, un vivir piadoso y que pertenece a Dios. Tal vida santa fortalece nuestra vida de oración. Si nuestras manos no son santas, nuestro vivir no es santo, ni está dedicado a Dios, entonces no tenemos la fuerza que nos sostiene para orar, es decir, no tenemos manos santas para levantar en oración. La ira y la contienda matan nuestra oración. La ira pertenece a nuestra parte emotiva y la contienda a nuestra mente. Para llevar una vida de oración y para orar sin cesar, nuestra parte emotiva y mente deben estar reguladas para estar en una condición normal bajo el control del Espíritu en nuestro espíritu. Aquí hay toda una presentación que la podemos resumir en lo siguiente, que es lo que venimos diciendo. Necesitamos aprender a entrar a nuestro espíritu. Y desde nuestro espíritu entonces podemos orar. Y desde nuestro espíritu tenemos las manos limpias, las podemos levantar. Pero si usted en su casa no es bien recibido, si su esposa está molesta con usted, si hay situaciones en su casa que hay disturbios en su hogar, pero usted como quiera quiere ir a predicar el evangelio y como quiera quiere orar, yo no digo que no lo haga, pero el efecto de su testimonio y de su vida implican que su vivir y su profundidad en el Señor no están claras. ¿Por qué? Porque si usted estuviera claro en el Señor le alumbraría a usted. El Señor se reflejaría en usted y usted entonces se arrepentiría y pudiera levantar sus manos en señal de limpieza. Dice aquí el número Romano 2, a fin de que seamos infundidos con las instrucciones de Dios para cuidar de la iglesia, los ancianos deben orar mucho y exhaustivamente, de modo que puedan entrar en la realidad de leer a los santos. Y aquí vamos a hablar un poco de este asunto del pectoral. Tal como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento leía las piedras que estaban en el pectoral con el Urim y el Tumim en la presencia de Dios. Así que, como hablamos, la carga principal de este mensaje pues está dirigida a los hermanos responsables, pero la aplicación de este mensaje es para todos. Y vamos a entrar ahora un poco a este aspecto del Urim y el Tumim. Este aspecto del Urim y el Tumim está ligado de manera indirecta con lo que hemos hablado en el pasado en muchas ocasiones sobre lo que es la enseñanza de la unción que se menciona en 1 de Juan 2, 20 y 27. Todos tenemos la unción del santo. Entonces, cuando miramos lo que es este asunto del pectoral, tenemos que darnos cuenta de que este pectoral nos va a llevar a nuestra práctica y a nuestro vivir diario para que Dios cumpla su propósito. Y necesitamos aprender a ver por cómo se leía este pectoral, cuál era la carga de este pectoral. Así que por un lado, el pectoral está en nuestro espíritu y está mezclado con el Dios triuno. Desde ahí Dios nos habla, desde ahí Dios nos dirige. Pero por otro lado, también el pectoral somos todos los santos, como piedras llenas de aceite. Por eso es que el tema de la unción está presente, subyacente aquí en estos mensajes sobre el Urim y el Tumim. Porque el aceite, el Urim se le llamaba el iluminador y había iluminadores debajo de cada piedra para que este aceite que se presumía que se sacaba del lugar santísimo, ese aceite ardiente resplandecía y las piedras se iluminaban.
Igual que el Espíritu también debe resplandecer en nosotros, igual que como hablamos en el mensaje pasado sobre lo que es la gloria y la expresión de la gloria en luz. Este proceso se da constantemente. Y por otro lado está el tumín. Las letras del alfabeto no estaban completas, pero cuando se juntaba el tumín las completaba. Por eso la palabra tumín lo que significa es completador. ¿Por qué? Porque necesitamos que Cristo se forje en nosotros completamente para que Dios pueda hacer su propósito. Ese es el Cristo ascendido, impartido a nosotros como vida, que nos completa y nos satisface. Así que desde esta perspectiva debemos mirar 2 Corintios 3:18. Veamos con cuidado. Yo sé que lo han leído muchas veces, pero óiganme bien. Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. ¿Qué está pasando aquí? Vea las palabras como se utilizan. Aquí estamos mirando y reflejando, es decir, somos las piedras las cuales tenemos el Urim iluminador que nos llena de luz y la podemos reflejar. Imagínense, podemos reflejar tal luz. Esta luz es el elemento esencial de la gloria para que ésta se exprese en nosotros. Así que una vez, estoy aplicando 2 Corintios 3:18 con este asunto del Urim y el Tumín. Una vez que como piedras que estábamos en oscuridad y el velo es quitado, entonces comenzamos a reflejar la gloria. Y eso produce la transformación hasta que la misma imagen de Cristo sea expresada. Eso está detrás de la revelación del Urim y el Tumín. Las piedras del pectoral no están alumbrando, también se están transformando mediante el recibir la infusión del aceite luz que se refleja en ellas. Entonces, todo eso es el proceso de Dios con nosotros para mostrar su presencia con nosotros. Ahora, dice aquí la letra A, después que se ponía el Urim y el Tumín dentro del pectoral, no solo servía de memorial, sino que se convertía en el pectoral del juicio. Es decir, juicio en el término de evaluar la condición. El Urim era un iluminador, como dije anteriormente, insertado dentro del pectoral, debajo de las 12 piedras. Este podía contener aceite ardiente y el fuego que hacía arder el aceite provenía del altar, como dijimos. El Urim tenía 12 iluminadores, uno para cada una de las 12 piedras preciosas transparentes montadas en el pectoral, a fin de que éstas pudieran resplandecer. ¿Qué era todo eso? ¿Qué era todo eso? El Urim tipifica a Cristo como las luces, los iluminadores que resplandecen mediante el Espíritu, que es el aceite, y aquí agregan, y la cruz, que es el fuego procedente del altar. Los nombres grabados en las 12 piedras del pectoral contenían, como dije anteriormente, solo 18 de las 22 letras del alfabeto hebreo y las 4 letras restantes eran puestas en el Tumín, convirtiéndolo en el perfeccionador y el que completa. Hay muchas cosas que usted jamás podrá hacer ni lograr. Solamente el que completa puede llevarlo a usted a la perfección. Por eso este pectoral está tan completo en toda la tipología del proceso de Dios en nuestro espíritu para ganarnos y perfeccionarnos. Mediante el resplandor del Urim en las piedras preciosas individuales, y aquí viene cómo se utilizaba el Urim,
y mediante el oscurecimiento de las piedras se podía hacer uso de las 22 letras del alfabeto completo para deletrear palabras y oraciones. En el segundo mensaje, que hablamos sobre la gloria de Dios bendito, pudimos profundizar sobre el aspecto de la gloria, la cual es un atributo de Dios con muchos factores cruciales, de los cuales la luz ocupa un papel muy especial. Y no voy a entrar en ello, ustedes saben. Ahora, como hemos dicho muchas veces, las tinieblas expresan la atmósfera de rebelión y muerte en que Adán entró y llevó a todo lo creado bajo maldición, como habla ahí en Génesis 3:17. Por lo que cuando en Juan 1:14 nos dice que y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad, y la combinamos con Juan 8:12, cuando el Señor dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Podemos ver reflejada en esos dos versos la operación del pectoral. Por un lado, vemos a Cristo expresando su gloria como la gracia y la realidad, y por otro, vemos a Cristo como la luz que disipa la tiniebla. La luz que disipa la tiniebla. Hay muchos versos en esa línea. Juan, por ejemplo, Juan 12:46. Yo he venido como luz al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es decir, antes de recibir al Señor éramos una de las muchas piedras llenas de tinieblas. ¿Se imaginan eso? Cristo vino como el Urim que nos enciende con el factor maravilloso de la gloria, la cual es la luz. Por lo que el pectoral mostraba el deseo de Dios de llevar al pueblo de Israel a la atmósfera de la luz, la cual es su gloria en Cristo en el Urim. Todo eso estaba encerrado ahí. Nosotros éramos piedras oscuras, pero cuando Cristo vino, lleno de gracia y realidad, Él expresó esa realidad en nosotros mediante su gracia e impartió entonces el elemento de la luz para expresar el atributo de Dios de la gloria en nosotros. De la gloria en nosotros. Así que, como dijimos anteriormente, la cara a ser descubierta en 2 Corintios 18, miramos y reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Señor Espíritu, y eso implica que cuando la piedra está mirando la luz del Urim, que refleja la gloria del Señor, este reflejo nos transforma de gloria en gloria a la misma imagen reflejada por el Señor Espíritu. A eso se refería, como comenzamos a hablar, después de que oramos y cumplimos la exhortación del apóstol. Ese reflejo produce en nosotros un cambio, una transformación. Por eso el sacerdote tenía la misión de que cuando una piedra regresaba a la oscuridad, el Urim tenía que estar brillando todo, con todas las 22 letras brillando. Pero cuando de pronto una regresaba a la oscuridad, el sacerdote tenía que estar alerta para resolver la situación y volver a encender la piedra a su posición normal. ¿Cuántas veces hemos estado apagados? ¿Cuántas veces hemos estado en introspección? ¿Cuántas veces hemos estado? Sabemos lo que hay que hacer, sabemos que somos salvos, sabemos, pero entramos, nos alejamos del Señor, perdemos la luz, perdemos el contacto con la vida y entramos en oscuridad. Entonces ahí es que entra la oración del cuerpo. ¿Para qué hay que orar por todos los hombres? No solamente para que sean salvos.
los pecadores. Hay que orar también por todos los santos. El apóstol Pablo luego en Efesios dice, oren por todos los santos. ¿Por qué? Porque cuando entramos en hacer piedras apagadas, solamente la oración, solamente la fuerza del cuerpo nos lleva otra vez. Nos lleva otra vez a la luz. Nos hace reaccionar. Hay una batalla espiritual en los lugares celestiales contra el enemigo y nos hace reaccionar y arrepentirnos y comenzar de nuevo. Yo he pasado esa experiencia. Si usted no ha pasado esa experiencia, se supone que ya el Señor se lo hubiese llevado a usted. Todos hemos pasado esa experiencia. No importa cuánto tiempo usted lleve en la vida de iglesia, usted estará pasando esa experiencia. Lo único que ahora, mientras más tiempo permanecemos en oración, entonces el Señor puede mantenernos encendidos. ¿Por qué? Porque ¿qué es la oración? La oración es el fluir entre el hombre y Dios. Este fluir es la impartición del Espíritu en nosotros, que se logra cuando nosotros tocamos a Dios en nuestro espíritu. Y lo podemos absorber, ¿cómo? Mediante la oración. Si no hay oración en la vida de iglesia, si no hay intercesión en la vida de iglesia, si no aprendemos a orar apropiadamente, como dice el título de este mensaje, habrá muchas piedras apagadas. Usted se está reuniendo, usted va el domingo y de vez en cuando va a una reunión de oración y de momento ofrenda alguito, pero está apagado. Se está perdiendo la esencia misma del vivir en la vida de iglesia. Pero cuando tocamos al Señor, entonces Cristo es expresado en nosotros como la luz. Así que toda esta oración, todo lo que estamos hablando, encierra el propósito de la economía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios desea impartirse en el hombre de tal manera que el hombre sea lleno, impregnado, saturado, hasta que finalmente su imagen sea expresada. Así que el pectoral encendido, ¿de qué nos habla? Nos habla del orar incesante del pueblo de Dios, expresando y reflejando a Cristo. Cuando no oramos, entonces estamos fríos, secos, apagados, las piedras apagadas. Cuando nos tornamos en confesión, el Señor nos vuelve otra vez a restaurar. Primera en Juan 5, dice 5:14b. Volvemos a entrar sobre este aspecto de orar apropiadamente. Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Las piedras están en el pectoral, siendo una con Dios y están brillando, podemos conocer su voluntad y su propósito. Y ahí entramos ahora un poco a este asunto de la oración apropiada. Hay muchos ejemplos, no tengo tiempo, pero uno que es un buen ejemplo es el que habla Jacobo en 5:17, cuando dice, Elías era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero fíjese cómo dice, Elías era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros y oró fervientemente. ¿Qué tiene Elías que no tengamos nosotros? Dice aquí, dice Jacobo que es igual que nosotros. Esta traducción, dice aquí en la nota de ministerio, dice, cuando dice que oró fervientemente, una traducción mejor es oró en oración. Lo que está implicando es que el Señor le dio a Elías una oración y él la oró. O sea, Elías no oró conforme a sus sentimientos ni a las presiones externas, haz esto, haz lo otro. No oró conforme a su intención, a su disposición ni a su motivación, sino que oró lo que Dios le dijo que orara. ¿Qué les parece? Él oró en la oración que el Señor le dio para llevar a cabo su voluntad. Esta es la oración de poder.
Y esta es la oración que surge cuando nos mantenemos encendidos en el fluir del aceite que nos ilumina. Por eso una vida de oración, cuando hablamos de llevar una vida de oración, no es que esté encerrado en un cuarto de rodillas, es mantener nuestro interior en el sentir constante de percibir la carga y el deseo de Dios en todas las cosas. Y eso tiene que madurar, tiene que crecer como un ejercicio constante para que sea algo constante y espontáneo. Así que su tiempo de oración, hermanos, no se puede limitar a momentos ocasionales para orar o interceder, sino necesitamos, como si fuera un grifo, tener la llave abierta para que fluya constantemente. Cuando el fluir de vida corre dentro de nosotros, esto se convertirá en un hábito, en una necesidad dentro de nosotros. Cuando por alguna razón estamos en medio de cosas mundanas, sentimos la muerte e inmediatamente debemos desear salir urgentemente para respirar y volver a sentir el fluir de vida. Ese fluir de vida, Dios nos lo transmite mediante la carga que llega a nosotros en este orar en armonía con la oración de Dios. Todo esto es maravilloso. Todo esto es maravilloso. Este bosquejo pues tiene muchas partes, muchos detalles. Ya ha tocado bastantes, así que voy a finalizar leyendo una parte final del bosquejo. Ustedes lo van a leer completo posteriormente y luego armonizan todo lo que hemos hablado. Hay muchos detalles que no los voy a tocar por falta de tiempo. Quiero leer esta parte donde dice el pectoral constituye la edificación de la vida del cuerpo y es el medio por el cual conocemos la voluntad de Dios respecto a su pueblo. Al orar mucho y de manera exhaustiva podemos experimentar la realidad del pectoral. Entonces recibiremos el juicio del Señor en cuanto a lo que tenemos que hacer o lo que no debemos hacer. Conoceremos la manera de proceder del Señor y toda la iglesia proseguirá según el juicio dado por el Señor. En el punto número Romano 3, el hecho de que la iglesia sea viviente, esté fresca y sea enriquecida depende de una sola cosa. Oiga eso, que la iglesia sea viviente, esté fresca y esté enriquecida depende de una sola cosa. ¿De qué depende? Que seamos llenos continuamente del Espíritu. A fin de ser llenos continuamente del Espíritu, necesitamos ser aquellos que están dispuestos a estar vacíos para que el Señor nos llene. ¿Y cómo usted logra eso? Tiene que lograrlo en oración, buscando la oración de Elías. No la oración suya, la oración de Elías. La sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la destreza para realizar la obra noble de edificar la iglesia debe ser Dios mismo como espíritu para nosotros. Únicamente el Espíritu de Dios puede edificar su propia morada por medio nuestro. Ahí entra el tumín para completarnos. Si todos los santos, y con esto concluimos, si todos los santos en todas las iglesias perseveran en la oración, el recobro será enriquecido y elevado en gran manera. Además, los santos disfrutarán al Señor, su presencia y su unción constante para el momento a lo largo del día y disfrutarán la sonrisa de la faz del Señor y la persona viviente de Cristo llegará a ser su experiencia y disfrute. ¡Aleluya! Señor, cuánto anhelamos que sea nuestra experiencia y disfrute. Llévanos a orar apropiadamente para que surja una vida de iglesia apropiada. Éntranos en estos misterios de permanecer siendo iluminados con el aceite ardiente, que quema
todas las cosas negativas y hace que nosotros podamos brillar y que tu gloria sea transmitida a través nuestro para que nuestra vida y nuestro hablar tenga un efecto. Danos tal carga de oración, danos tal carga y tal peso de oración para que tu propósito sea cumplido. Gracias, Señor. Amén.